vamos a seguir con irrigación de miembro inferior. La arteria femoral cruza el muslo, como bien lo vimos en el video anterior, hacia abajo y hacia adentro y se va hacia atrás. Cuando perfora el aproximador mayor a nivel de su tercio inferior, lo que es el anillo de Hunter o anillo del aproximador mayor o del tercer aductor, se va hacia atrás y cambia de nombre como arteria poplitea. La arteria poplitea va a estar localizada topográficamente en la cara posterior de la rodilla, en lo que se conoce como hueco popliteo, que es un rombo que tiene dos lados superiores y dos lados inferiores. Esto es una rodilla posterior vista desde atrás, obviamente, si es posterior, y derecha, interno, externo. Los dos lados superiores están formados hacia adentro por el semimembranoso, que recibe y acuna al semitendinoso, hacia afuera por el bíceps, y los dos labios o bordes inferiores están formados por el gemelo interno hacia el lado de adentro y gemelo externo hacia el lado de afuera. Cubierta por piel y tejido adiposo y bien profundo tenemos los elementos nobles de la región. La arteria poplitea entonces se extiende desde que atraviesa el anillo de Hunter hasta que se divide en sus dos ramas terminales, que son la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo. Está bien profunda, pegada al plano capsular fibroso de la articulación de la rodilla. Bien profunda y bien protegida. Después viene la vena y más hacia superficial y hacia externo el ciático mayor que se está dividiendo, o bien el ciático popliteo interno. ¿Qué ramas colaterales va a dar esta arteria poplitea? Acá la vemos, la arteria poplitea, y acá se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo. La arteria tibial anterior perfora la membrana interósea a nivel de su parte superior y se va para adelante y abandona la pierna en la parte posterior. La arteria poplitea es muy fácil, no tiene grandes rollos en cuanto a sus colaterales. Va a dar como ramas colaterales dos arterias articulares superiores que se van hacia adelante, una sola arteria articular media que se distribuye por toda la bolsa adiposa retrointercondilia, y dos articulares inferiores a nivel de la interlínea articular un poquito más arriba, que se van para adelante. Las articulares se anastomosan entre sí y con las recurrentes, tibiales y peroneas, pero no forman una red periarticular que pueda sostener la articulación si se lesiona la arteria poplitea, que pueda sostener la irrigación, quise decir. ¿Qué pasa con el codo? La red periarticular del codo, si uno corta a la arteria humeral, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las colaterales internas, superior e inferior, y la colateral externa o posterior, o profunda, o humeral profunda, pueden suplir. Es una red vascular supletoria. Esa es la palabra que no me salía, supletoria. En el caso de la red periarticular de la rodilla, no es una red vascular supletoria. O sea que si ustedes ligan acá y cortan la poplitea, al día siguiente cortan la pierna porque se queda sin irrigación. Y después da a la arteria poplitea las dos arterias gemelares. Estas son las ramas colaterales de la arteria poplitea que se preguntan siempre y son muy fáciles. Dos articulares superiores, una sola media, dos articulares inferiores y dos gemelares. ¿Qué pasa con la arteria tibial anterior? La arteria tibial anterior, como dijimos, perfora la membrana interior y se va para adelante. La otra rama terminal de la poplitea es el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo va a dar a este nivel la arteria recurrente tibial, que acá la vemos, y la arteria nutricia de la tibia. La tibial anterior va a dar recurrentes, que son las peroneas anterior y posterior, y una recurrente tibial anterior. Ramas articulares o ramas recurrentes, nada más que eso. Y después no da ramas, sino hasta abajo, donde da las dos maleolares. Perfora la membrana, se va para adelante. Da ramos musculares perdidos, pero como ramas importantes da las dos maleolares, interna y externa. El tronco tibio peroneo se divide en arteria tibial posterior y arteria peronea. Acá vemos que la arteria viene bajando, la arteria tibial anterior, que cuando cruza el ligamento frondiforme cambia de nombre y se denomina arteria pedia. Entonces la tibial anterior se continúa como arteria pedia. Y antes de pasar a llamarse pedia da la maleolar externa y la maleolar interna. La maleolar interna se va a anastomosar con la peronea anterior que viene desde la parte anterior y externa de la pierna. Bien, la arteria pedia va a dar como ramas colaterales esta primera, que es la arteria supratarsiana interna. Después da la arteria del seno del tarso, que se mete en el seno del tarso, que sería esa de ahí. Esta que vemos acá, que es la dorsal del tarso,
y otra que es la dorsal del metatarso, que va a dar las interóseas dorsales de los espacios 2, 3 y 4. Y la arteria pedia se continúa como arteria interósea del primer espacio. Va a perforar el primer espacio interóseo y se van a anastomosar con las dos plantares. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria pedia? La supratarsiana interna, la arteria del seno del tarso, la dorsal del tarso y la dorsal del metatarso. Si nos vamos para atrás y volvemos al tronco tibio peroneo, vamos a recordar que daba la tibial posterior y la peronea. La tibial posterior va a dar ramos musculares y la arteria transversa que la da a nivel del tobillo. La arteria peronea da la arteria nutricia del peroné y ramos musculares. Y después da dos arterias terminales. Una que es la peronea anterior, que perfora la membrana interósea a nivel de la unión de su tercio medio con su tercio inferior y se va para adelante. Y lo que sigue es la arteria peronea posterior, que perfora esta membrana bien hacia abajo y también se va para adelante y se anastomosa con la peronea anterior y con las malleolares. Perfecto. La tibial posterior, cuando pasa por detrás del maléolo interno del tobillo, da las dos arterias plantares, interna y externa, que son sus ramas terminales, que acá las vemos. La plantar interna, que corre por la parte interna de la planta y termina como colateral interna del primer dedo, y una que hace todo un arco que se va hacia afuera y vuelve hacia el primer espacio interóseo, que es la plantar externa, que va a dar todas las arterias interóseas plantares que después dan las digitales, y se anastomosa a nivel del primer espacio interóseo con la plantar interna y con la pedia, y terminó todo lo que es irrigación de miembro inferior. Entonces,